Amar se aprende en casa, esto es aprender a amar, esta es la 1480 de AM y estamos hablando de este derecho que tenemos a practicar una fe, a tener una creencia. Pero fíjense, puede llegar una duda, porque la persecución cristiana muchas veces es perpetrada, no siempre, pero muchas veces es perpetrada por el Estado Islámico. O sea, hay ciertos musulmanes, que no los musulmanes, sino cierto grupo que está atacando radicalmente, de manera fundamentalista, a los cristianos, que son los enemigos, y hacer patria es matar a alguien, ¿no? Hacer fe es matar a alguien. Bueno, hablemos un poquito de eso. Tú lo tratas en la película. Es verdad, todos tenemos derecho a practicar una fe, pero si esa fe te dice tienes que matar a los demás para tú prevalecer, ¿cómo podemos explicar esto? Mira, la película trata este punto con mucha delicadeza. En realidad son los menos los que hacen este tipo de agresiones hacia otros seres humanos. La mayoría de los musulmanes, la gran mayoría son personas muy buenas, muy decentes, incluso están en contra de estos grupos radicales, como el Estado Islámico o Boko Haram. Sí, efectivamente, la película de alguna forma no daña, ni denigra, ni por supuesto habla mal de los musulmanes, que son nuestros hermanos. Aunque tengan otra fe, son gente muy honorable y gente buena. De repente se puede confundir esta parte, ¿no? Que los musulmanes todos hacen terrorismo. No es cierto, es una cuestión falsa, ¿no? Entonces, sí, el documental es muy respetuoso con este asunto, digamos. Oye, hay dos, digamos, casos emblemáticos en esta persecución. Uno es Asia Bibi, de la que platicamos un poquito la vez pasada con Julieta Pendini, y Boko Haram. Cuéntanos acerca de estos dos casos. Bueno, en la película no solamente verás el caso de Asia Bibi, que es una católica que lleva años encerrada en Pakistán. El hecho es muy conocido, ella por estar trabajando en una ladrillera en Pakistán, fue acusada de blasfemia por sus compañeros de trabajo y hoy purga una condena, incluso de muerte, de la horca, en Pakistán. Y uno de sus defensores, Shahbaz Bhatti, que fue el ministro de Asuntos de Minorías Religiosas en Pakistán, fue asesinado por el hecho. Es un caso muy triste. Shahbaz Bhatti es hoy reconocido, su memoria nos habla de la libertad religiosa en el mundo y eso es lo que representa su nombre, Shahbaz Bhatti, ¿no? Libertad religiosa. Y el caso de Boko Haram en Nigeria, de las niñas que fueron secuestradas en Chibok, bueno, ellas siguen ahí secuestradas. La mayoría, había niñas musulmanas, pero también había cristianas que en su gran mayoría, al parecer llevan 2 años, secuestradas, esa es la verdad. Según Boko Haram, algunas de ellas ya han perdido la vida, es difícil comprobarlo. Otras han sido cedidas en matrimonios a otros miembros de este grupo terrorista que hoy está ligado a ISIS, al Estado Islámico, y que bueno, finalmente para ellos todo lo que tiene que ver con la educación y el cristianismo, pues lo rechazan. Y bueno, pues es una de las situaciones que se presenta en esta película. Y lo vamos a ver en el documental. Claro. Sí. Y hay algunas otras historias. ¿A ti alguna que te cautive de la película que vamos a ver en el documental? ¿Hay historias completas o solo pequeños retazos de cada historia? Yo creo que hay partes de cada historia, porque fue muy difícil que si Felipe recorrió 4 continentes, como en 47 minutos juntas y manifiestas una situación que está pasando en el mundo, ¿no? Felipe logra también manifestar una problemática que hay en Europa, que de repente pareciera que ahí no pasa nada y que ya estamos en Occidente y que somos primer mundo y que todo el mundo es libre y puede hacer lo que quiera. Y es muy claro en Europa como el tema de poder trabajar en algún lugar y tener la libertad de tener un crucifijo como lo traes tú ahora, es caso para que te corran del trabajo. Y eso me parece que Felipe lo manifiesta muy bien ¿En qué países en particular hay esta persecución? Bueno, sí me gusta, es cierto lo que dice Julieta, hay un caso emblemático. Bueno, a ver, el padre Lombardi asegura que en Europa se están generando leyes para que el cristianismo sea una cuestión privada, no pública. Es decir, si tú eres católico, pues lleves tu catolicismo a tu casa y no lo hagas público. Eso también le está pasando mucho esto en Reino Unido. Nadia Weida en el Reino Unido es un caso emblemático también de este documental. Una trabajadora de la British Airways, una aerolínea británica, fue corrida, ¿no?, de su trabajo por tener un crucifijo muy pequeño en su cuello. Bueno, fue despedida por ese simple hecho. Después fue reinstalada después de haber ganado en la Corte de Derechos Humanos Europea, ganó su caso y bueno, la reinstalaron. Pero sí, efectivamente en Europa están pasando cosas terribles. De hecho, ha habido una explosión
de fundamentalismo. Y bueno, ha habido muchos muertos en este momento. Y realmente yo creo que la intolerancia en este momento está recorriendo el mundo, ¿sabes? Pero mira, bien dice el Papa Francisco, el mundo está en guerra, pero las religiones no están en guerra, ¿eh? O sea, sí, de alguna manera las religiones buscan la paz. Y bueno, en el documental tocamos esta parte también, ¿no? Ahora, fíjate, yo me acuerdo de algo en España. Tengo un hermano que vive allá, en Sevilla, tan hermosa Sevilla. Y hubo una Navidad que él me decía, yo no sé ya cuánto tiempo lleva, yo creo que ya bastante. Ya no hay nacimientos en ninguna zona pública de adorno. O sea, la Navidad ya no recuerda el nacimiento de Jesús, sino que son las fiestas de la alegría, las fiestas, y hay fiestas, es tiempo de fiestas. Entonces, los centros comerciales empezaron a retirar todo lo que fuera alusivo al nacimiento de Jesucristo, y en Europa, que era pues una cultura y una historia cristocéntrica, ¿no? Pero se quitó todo eso y ahora hay luces, puedes decir happy days o holiday day, no sé, holidays o cosas así, pero no puedes hacer ninguna alusión a Cristo. Y también hubo un intento, no sé qué tanto perseveró aquello, de ya quitar todas las cruces de todas partes. Incluso las cruces afuera de un templo tenían que ser retiradas, por lo menos hubo un intento de lograrlo, y yo no sé cómo va eso, pero eso es parte de la persecución. Sí, en Europa hubo algo así, también en Italia se dio un fenómeno así también, de quitar las cruces. Bueno, a ver, la intolerancia recorre el mundo, ya en todos los ámbitos, y la película también viaja por esa parte. Bueno, pues damos el caso del Dalai Lama en China. Yo estuve en China, de alguna manera clandestinamente filmando, y la realidad de los cristianos en China también es muy, muy complicada, es una situación durísima. En este documental entrevistamos a un seminarista chino, que evidentemente le tapamos el rostro, y nos platica la situación de los seminaristas en China, lo complicado que es para ellos profesar su fe, y además los seminarios en China son las casas, porque debes de saber que la Santa Sede no mantiene relaciones diplomáticas con el Estado, con China, ¿no? Entonces China controla todas las religiones, incluidos los cristianos, ¿no? Entonces, sí, la falta de libertad religiosa en China es algo de verdad patente. Oye, y decían de otros países, no es solamente como pensamos Oriente o los musulmanes en concreto que persigan los cristianos, también Europa y qué otros continentes. Europa, estamos hablando ahorita de Asia, pero tú me decías que había 5 en el documental. 4 continentes, está también Latinoamérica. También. Yo creo que es importante manifestar el tema de Latinoamérica, lo que nos toca, el tema de la persecución religiosa, que en Latinoamérica yo la menciono como de baja intensidad, y varios autores ya lo manejan así, es decir, tiene uno que llevar tu fe a tu casa, ¿no? Como ahora lo expresaba Felipe, es guárdate tu fe en tu casa, porque si tú la expresas, como yo no creo, me estás agrediendo. Y entonces nos estamos yendo justo al otro lado, ¿no? El hecho de guárdate tu fe. Y entonces empieza a haber un tema de persecución religiosa de baja intensidad en Latinoamérica. Claro, incluso en nuestro país de pronto ya no quieren algunas manifestaciones públicas de ciertas cosas que hacemos tan hermosas como nosotros aquí tenemos la romería llevando a la Virgen de Zapopan por toda la ciudad, o tenemos a veces pues estos paseos eucarísticos, ¿no? Estas peregrinaciones eucarísticas que también son bellísimas, y ojalá pues no empiecen las leyes a impedirnos que tengamos estas manifestaciones pacíficas y de una fe muy propositiva, una fe que quiere hacer de nosotros mejores ciudadanos y mejores personas en todos los sentidos. De hecho, nos podemos apoyar, los gobiernos, las religiones, a ir a favor de lo que nos dignifica, pero a veces nos quedamos en la parte del pleito y no hacemos esos cambios debidos y queridos. Vamos a ver este documental, Perseguidos por su fe, que busca pues preparar nuestros corazones en el camino hacia la paz. Algo que es de llamar la atención es que muchos de estos testimonios de personas que han sido maltratadas físicamente, matadas, ¿no? Porque han sido asesinadas, en los familiares lo que cabe de parte de los cristianos perseguidos es el perdón. Es muy duro enfrentar estas situaciones, tremendo, es un torbellino de injusticia, pero el cristianismo siempre convoca al perdón. Y eso es algo de llamar mucho la atención en este año de misericordia. Yo tengo una fe, a ti no te gusta, tú me puedes asesinar o asesinar a los míos, y yo en fe te voy a perdonar. Eso está tremendamente fuerte. Vamos a defender nuestras convicciones sin atacar. Vamos a llevar a Cristo, los que somos cristianos, sobre todo con el ejemplo, amando, comprendiendo, perdonando, sin miedo.